Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí tratamos siempre de presentarles esa verdad de nuestro Dios, esa verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Este es el estudio número 7 del libro de Nehemías, correspondiente al día domingo 31 de enero de 2021. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana le estamos presentando un nuevo estudio. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios en el libro de Isaías. Y el tema es abolición de la usura. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que es base para este estudio, solo una parte, que se encuentra en Nehemías 5, versículos del 1 al 8. Escuchamos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras viñas y tierras. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a hacer servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís intereses cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a orar para poner en las manos de Dios su palabra. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú permites, por esta tu palabra que será expuesta. Te pedimos que tú la bendigas y que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia y que no vuelva a ti vacía, como es tu promesa, Padre, que no volverá a ti vacía. Perdona nuestros pecados. Entonces todo lo ponemos en tus manos, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con la introducción de este estudio titulado Abolición de la usura. Un estudio interesante. Vamos a ver el desarrollo, vamos a ver la introducción primeramente, decíamos. Bueno, hoy comenzamos entonces el capítulo número 5 del libro de Nehemías, cuyo tema es la respuesta de Nehemías a la oposición interior, la oposición del mismo pueblo, que encontró en la reedificación de los muros de Jerusalén. Ya hemos visto antes que él había encontrado oposición y esta había tomado diferentes formas, ya que el diablo, fíjese bien, el diablo es muy sutil en su manera de actuar. Por eso es que debemos estar los hijos de Dios siempre bien preparados. Ahora, veremos aquí que la oposición vino desde adentro del pueblo mismo, de
de los judíos. En realidad, en estos casos es donde el diablo lanza sus ataques más efectivos, más certeros para él. Al recordar la historia de la iglesia, comprobamos que el diablo no ha podido destruirla por medio de la persecución. Y lo que ha hecho entonces fue unirse a ella. Fíjese bien, no por nada está el dicho de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues esto ha hecho el diablo por mucho tiempo. Y en este relato le veremos actuar desde adentro al diablo. Ya había causado el desaliento entre los judíos y entonces avanzó un paso más e hizo que se produjesen conflictos entre ellos, entre el pueblo. Bien, vamos a empezar a analizar el texto bíblico de nuestro estudio. Empezamos con Nehemías 5, versículos del 1 al 4. Ahí en pantalla está solo una parte. Vamos a leer aquí los 4 versículos que se citan ahí. Dice la palabra de Dios: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el impuesto del rey. Bueno, usted puede apreciar, estimado oyente, que la naturaleza humana no ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde aquellos tiempos hasta hoy. No solo eso, aun cuando estamos viviendo en la actualidad, fíjese bien, en una bastante desarrollada, en una era bastante desarrollada tecnológicamente, los problemas que tenemos son similares a los que tenían en los días de Nehemías. La gente aquí estaba tan ocupada edificando los muros, en este contexto, ¿verdad? Los muros de Jerusalén, que no habían tenido oportunidad de ocuparse de sus propios negocios. Los habían desatendido un poco ahí. Por lo tanto, para comprar sus alimentos habían tenido que hipotecar sus propiedades, sus viñas, sus tierras, sus casas y, lo más lamentable, hasta sus hijos y sus hijas. Triste la situación. Realmente estaba una situación muy triste, sí, valga la redundancia. En este pueblo, muy escasa las provisiones, la pobreza había tocado fondo, podríamos decir. Vamos a ver el versículo número 5. Ahora bien, dice: nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Sigue la queja, el lamento, ¿verdad? En este versículo 5. Durante todo este este problema se había estado agravando, como decíamos ahorita, hasta que tocó fondo. Pero hasta esta ocasión Nehemías no se había dado cuenta, había pasado un poco desapercibido por él, por la concentración que tenían en edificar ese muro, la muralla de Jerusalén. Estas personas se dedicaron a la reedificación de los muros de la ciudad y discretamente empeñaron sus propiedades con sus propios hermanos de raza. Los enemigos de fuera no habían podido crearles mayores dificultades mientras hubo amor y armonía dentro del pueblo, ¿verdad? Pero en este momento surgió el conflicto. Recordemos que este tipo de problemas también apareció temprano en la iglesia primitiva.
Ananías y Zafira habían tramado engañar a sus hermanos y fueron castigados por Dios con una muerte repentina. Podemos ver que el dinero, fíjese bien, el dinero ha sido siempre una gran tentación, incluso en algunos círculos cristianos. Hay que tener mucho cuidado con el dinero. En este caso de Ananías y Zafira, habían vendido una propiedad y habían sustraído una parte del dinero. Y habían dicho a los apóstoles que ahí estaba todo el dinero que les habían dado por esa propiedad. Y no era cierto. No era cierto, y por eso Dios les castigó con una muerte repentina. Ahí está una grave consecuencia a causa de cómo somos ante el dinero. ¿Cómo fueron Ananías y Zafira? Bueno, fueron codiciosos, fueron ávaros, tal vez, ¿verdad? Entonces, el precio que pagaron fue muy caro. Hay que tener cuidado con el dinero. Y vemos aquí que este es el asunto que se presentó ante Nehemías y que tuvo que tratar de una manera directa. La Biblia nos da algunos consejos al respecto. Fíjese bien. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Donde hay celos y ambición personal. La ambición personal, ¿qué la provoca? Pues el dinero, ¿verdad? Generalmente así es. Eso es lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Ellos mintieron en sus tratos con la iglesia. Los invadió la ambición. Volviendo al tiempo de Nehemías, y como ya hemos anticipado, el problema surgió porque algunos judíos habían pedido dinero prestado. Los más pobres, ¿verdad? Cuando no pudieron devolverlo, tuvieron que vender a sus hijos e hijas como esclavos. Y aunque esa situación se mantenía por un periodo determinado de tiempo, duraba lo necesario como para malograr las vidas en algunos casos. Entonces, decimos que es cuando ya se toca fondo, ¿verdad? Cuando ya incluso los hijos y las hijas son vendidos como esclavos. ¿Por qué? Porque ya no queda ninguna otra propiedad que empeñar. Ahí fue cuando vino el lamento. Tal vez debieron haber hablado antes, ¿verdad? Este pueblo habló hasta que se quejó, hasta que ya habían tocado fondo, y pues es comprensible, ¿verdad? Hasta cierto punto es comprensible. Entonces, decíamos, volviendo al tiempo de Nehemías, y como ya hemos anticipado, el problema surgió porque algunos judíos habían pedido prestado el dinero. Cuando no pudieron devolverlo, pues bueno, tuvieron que echar mano incluso de los hijos y de las hijas. Pasamos así al versículo número 6, 7 y 8. Ahí tenemos una parte, vamos a leerlo aquí todo, completo. Dice: cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. Está hablando Nehemías. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos, para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Aquí los está reprendiendo Nehemías, ¿verdad? Estaban comportándose no como hermanos de raza que eran, ¿verdad? Estaban abusando los que tenían dinero de los que no tenían dinero, de los pobres, como siempre suele suceder, hoy en día también. Entonces aquí vemos que no se enfadó simplemente. Nehemías no simplemente se enfadó, sino que se indignó, como lo vemos aquí en la palabra de Dios que acabamos de leer.
pero se tomó su tiempo para pensarlo bien, lo cual es una buena lección para imitar. Fíjese bien, nunca conviene hablar en público bajo los efectos de la indignación o del enojo. Pero enfrentó la situación y les reprochó públicamente a los nobles y a los gobernantes por su manera de proceder. Nehemías entonces expuso ante el pueblo la conducta poco honrada de sus compatriotas. Ya hemos dicho que estaba enfadado. Alguien podría decir que el cristiano, fíjese bien, no debiera enfadarse, no debiera enojarse. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 4, versículo 26. Dice Pablo en esa ocasión: airaos, pero no pequéis. Aquí hay que aclarar algo que hay que tener muy en cuenta: las razones para un enfado, un enojo. Si usted se enfada, hermanos, porque alguien ha perturbado su propio bienestar, o porque alguien ha perjudicado sus beneficios o intereses personales, entonces está mal, está pecando. Por poner algún ejemplo, tal vez vamos a suponer que alguien, un cristiano por ahí, hace pan y tiene empleados, y un empleado regresa después de la venta, salió a calle a vender y le dice: bueno, nada más pude vender 5 panes de los 100 que me llevé. Y el de la panadería pues se enoja bastante, se enfada. ¿Por qué? Porque sus intereses están siendo dañados. Bueno, pues ahí nos está diciendo el estudio que estaríamos mal. La persona está actuando mal. Fíjese bien, si usted se enfada por motivos tales como los planes y propósitos de Dios, digamos, que no se están logrando, todo lo planeado para la gloria de Dios está malográndose. Si usted se enfada por la gloria y honra de Dios, que no se le está dando adecuadamente, podríamos decir, o porque el nombre de Dios está siendo menospreciado, entonces usted puede enojarse y no estará cometiendo pecado. Yo creo que es bien importante diferenciar, ¿verdad? ¿Cuál enojo es, digamos, justificado ante Dios y cuál no? Entonces, usted puede enojarse y no está cometiendo ningún pecado, decíamos, ¿verdad? Nehemías no adoptó una actitud pasiva ante el pecado evidente. El pueblo estaba pecando. Cierta parte del pueblo estaba pecando. Nehemías no se quedó callado. No consintió en que se pasara por alto aquello. Lo denunció abiertamente cual debía ser. Y cuando Nehemías expuso en público el pecado de sus hermanos de raza, nadie se atrevió a responderle. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba hablando con base de la palabra de Dios. Fíjese bien, decía el versículo que estaban prestando con intereses los ricos a los pobres, y el mandamiento decía que no había que pedir intereses por las prendas prestadas. Ahí estaban faltando gravemente, y en retenerles, ¿verdad?, lo que poco que tenían las personas. Bueno, seguimos con el versículo 9. Dice: y yo añadí: no es bueno lo que hacéis. No deberíais andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras. Es bien importante esto. El nombre de Cristo ha sido deshonrado en el mundo. Esto es para aplicación hoy en día. Fíjese bien para analizar estas preguntas después de esto que acabamos de decir. ¿Por causa de la conducta de la iglesia como institución? ¿O por la conducta de los creyentes? ¿O por la conducta suya o mía?
es que el nombre de Cristo ha sido deshonrado o está siendo deshonrado por mucha gente en el mundo. Eso es lo que nos debemos preguntar nosotros mismos, con una actitud de crítica constructiva, porque ahí está el pecado envuelto y el pecado no se debe encubrir. En otras palabras, les dijo Nehemías al pueblo que con su conducta estaban provocando que el enemigo se burlara de Dios y de su pueblo. O sea, que no estaban honrando a Dios con esa conducta que estaban teniendo, principalmente los nobles, los ricos, los de buena posición económica. Estaban abusando de la gente pobre. Nehemías 5:10 dice: también yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosles esta deuda. Bueno, Nehemías les dijo que no se podía haber beneficiado personalmente de esa situación. Más bien, que él podía haberse beneficiado, pero no lo hizo. La gente le pedía prestado a Nehemías y Nehemías les prestaba. Recordemos que Nehemías tenía un puesto muy importante en Susa, la capital del imperio persa, y él se había traído muchas posesiones de allá. Estaba bien posicionado económicamente. Entonces, esta era en realidad la gran prueba de Nehemías, porque pudo demostrar que no había utilizado su cargo, ni su posición para obtener una ganancia. Generalmente la persona avara procura sacar rendimiento hasta el último centavo. Como decimos, sacarle todo el jugo, no desaprovechar nada de la fruta. Muchas personas están colocando el dinero, fíjese bien, esto es bien importante, están colocando el dinero en el lugar principal de su vida, antes que a Dios mismo. Y esto es grave. Usted puede poner una moneda delante de su ojo y no ver el sol. Muchas personas están mirando al mundo de esa manera. Fíjese bien, aquí tenemos una moneda, usted cierra un ojo y en el otro se pone la moneda cerca y tapa la visibilidad y puede tapar todo el círculo del sol, puede tapar todo el sol. Pero entienda lo que se le quiere decir con este lenguaje figurado. Usted puede tapar todo el sol con una moneda. ¿Qué es la moneda? Es dinero. Nehemías 5:11. Os ruego que les devolváis sus tierras. Hoy dice. Sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nada de cobrar interés. Así que Nehemías apeló a los judíos ricos, a los nobles, a los bien posicionados, para que devolvieran lo que habían acumulado. Ellos se habían hecho más ricos, sí, así es. Estaban cobrando intereses sobre lo prestado. Incluso ya tenían más siervos. Tenían a los hijos y a las hijas de sus compatriotas trabajando para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sueldo? Pues simplemente por la comida y la hospitalidad nada más. Dónde dormir, ¿verdad? Entonces, Nehemías 5:12 dice: ellos respondieron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Les haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Aquí están cediendo la gente rica porque entendieron que estaban mal.
Y dicen que nada les demandaremos y les devolveremos aquellas prendas, ¿verdad? Aquellas pertenencias. Entonces, sin embargo, Nehemías quiso asegurarse. No confió en las promesas verbales y requirió de ellos un compromiso formal. Aunque eran el pueblo de Dios, su experiencia le aconsejó no fiarse de la palabra empeñada, incluso públicamente. Y dice la palabra, les hice jurar que harían conforme a esto. Los hizo jurar para que no quedara la menor duda de que se iba a hacer aquello que estaban prometiendo. Nehemías 5:13 dice, no quedó nada más ahí en el juramento, sino que, fíjense lo que hizo Nehemías. Sacudí además mi ropa y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y quede sin nada. Y respondió toda la congregación, amén. Entonces alabaron al Señor y el pueblo hizo conforme a esto. Fíjese bien, qué astuto Nehemías, ¿verdad? Que no quedara la menor duda de que todos iban a quedar bien convencidos de cumplir aquella promesa. Sabemos que solo se necesita una manzana podrida para echar a perder todas las demás que están ahí en la java, ¿verdad? Lo mejor es identificarla, esa manzana podrida, y sacarla para que no perjudique al resto del grupo. Y eso es lo que Nehemías estaba haciendo. Él, en realidad, fíjese bien, estaba pronunciando una maldición sobre ellos, o sobre todo aquel, digamos, que cayera en incumplimiento de esta promesa. Esta fue una escena pintoresca y dramática. Nehemías se quitó la túnica que llevaba puesta enfrente de la multitud y la sacudió. Fueron palabras tremendas. ¿Qué dijo? Que se quede sin casa, sin trabajo, que se quede sin nada quien incumpla esta promesa. Pero esa era la forma adecuada de hablar a aquella gente. Como que ya los conocía Nehemías. Los conocía bien. Ahora tenemos un detalle de la vida personal de Nehemías. Leamos el versículo 14. Y dice, también desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32 de su reinado, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Entonces, era evidente que Nehemías tenía derecho a tener un sueldo como gobernador, pero no lo aceptó, fíjense bien, no lo aceptó. Él prefirió vivir con su propio trabajo, con las posesiones que él ya tenía, su ganado, tal vez, ¿verdad? Con eso él decidió vivir. No aceptó ningún sueldo del emperador persa. Nehemías 5:15 dice, en cambio, todavía sigue, fíjense, en cambio, los primeros gobernadores que me antecedieron, ahí en Judea, abrumaron al pueblo. Les cobraron por el pan y por el vino más de 40 monedas de plata, y aún sus criados oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjense bien, a causa del temor de Dios, él prefirió trabajar sin sueldo, sin salario. Y luego dice que los mismos siervos de los gobernadores anteriores oprimían al pueblo. Por supuesto que los siervos de Nehemías, pues no, ¿verdad? Para nada. Él se encargaba de que no fuera así.
Los gobernadores que ocuparon el cargo antes que él recibieron sus sueldos que les correspondían, pero él no quiso aceptar el suyo, como decíamos, ¿verdad? Versículo 16 dice: también trabajé mi parte en la restauración de este muro y no he comprado heredad. También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Yo creo que podríamos pensar bien nosotros lógicamente, bueno, Nehemías era gobernador, él no tenía que agarrar una fracción de muro y construirla, él mandaba, era el jefe, pero no, fíjense bien, él agarró su propia parte del muro como todos los demás y se aventó su tarea, construyó esa parte del muro. Aún ahí les puso el ejemplo Nehemías. ¡Qué gran hombre! Nehemías no quiso implicarse en el negocio de los bienes. Dice que no acumuló terrenos, de verdad. Dice aquí. Entonces, se mantuvo apartado de la especulación de la tierra, de los terrenos. No obtuvo beneficios de hipotecas sobre las tierras, prestando dinero o grano. No se quedó con nada de modo extraoficial o de manera encubierta. Fue muy recto Nehemías. ¿Y por qué decíamos que Nehemías se comportaba de esta manera? Por el temor a Jehová. Versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. Fíjese cuántas cosas Nehemías, ¿verdad? ¿De qué forma se comportaba? Qué recto este hombre. No pedía sueldo por su trabajo. No se aprovechó de la situación, quedándose con muchos terrenos y casas y más esclavos, ¿verdad? Más siervos de sus compatriotas. Y aún era sumamente hospitalario, como dice aquí el versículo 17. Nehemías recibía regularmente a su mesa a 150 invitados. También recibió a judíos de las naciones circundantes. Tal vez algunos de estos eran de los que venían también a poner mano de obra en la muralla, en el muro, y no tenían dónde quedarse. Bueno, Nehemías estaba ahí para darles hospitalidad. Entonces, Nehemías 5:19 dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Me recuerda como cuando el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Esa parte del Nuevo Testamento me recuerda aquí cuando dice: todo lo que hice por este pueblo. Nehemías sabía, sin duda, que estaba actuando de buena fe, de buena manera y rectamente delante de Jehová, nuestro Dios. Nehemías era un hombre, decíamos, extraordinario. La gente del pueblo era su principal preocupación. Pero esa gente le olvidaría. Sí, seguramente, ¿verdad? Él lo sabía. Fue una triste realidad. Pero muchos personajes famosos han aprendido que el mundo olvida fácilmente. Esa es la triste realidad. El mundo olvida fácilmente. Las personas tienen una memoria muy frágil. Pero Nehemías le pidió a Dios que lo recordase. Nehemías, con eso le era suficiente, que Dios no se olvidara de él. ¿Y Dios se olvidaría de él? Por supuesto que no. Para este tiempo, Isaías ya había escrito por allá en su libro, en Isaías 49:15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
dice Jehová. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Verdad? Como unos 300 años atrás, Isaías ya había escrito esto. Isaías, el profeta, tal vez Nehemías, tenía muy presente esta parte de la palabra de Dios. Y le dice a Dios: acuérdate de mí para bien, Dios mío, en este versículo 19. Y así fue que dijo: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Es hermoso recordar que Dios no recuerda, fíjese bien, Dios no recuerda nuestros pecados, hermano o hermana, pero siempre recordará nuestras buenas obras. Es más, hasta las está registrando en un libro. Así lo dice la palabra de Dios. Estimado oyente, hemos recordado que los seres humanos se van olvidando de unos de otros. Y cada uno ve a lo suyo propio. Cada uno por su propio interés. Y de forma egoísta se desentiende de los problemas y necesidades de los demás. Así es el hombre, ¿verdad? Pero Dios se acuerda de usted, estimado oyente, y conoce cuál es su situación ante Él. ¿Sabe si usted está lejos de Él o si le pertenece como hijo? Y si usted acepta su amor y su gracia expresados al entregar a su Hijo, el Señor Jesucristo, como sacrificio en la cruz, Él perdonará sus pecados. Fíjese bien, Él perdonará sus pecados, porque Cristo ya pagó el castigo por esos pecados. Entonces, al pertenecerle usted a Dios como hijo, Él escuchará sus oraciones, como escuchó las oraciones de Nehemías. Y por medio de su Espíritu, le fortalecerá, le consolará, le guiará y transformará su misma existencia en una vida de auténtica calidad, que se prolongará después de esta vida por toda la eternidad. Fíjese nada más cuántas cosas benéficas, cuántas cosas hermosas Dios puede hacer por usted. Entonces la pregunta del millón es: ¿usted ya pertenece a Dios como hijo? De no ser así, haga que esto sea una realidad hoy mismo. No lo deje para después, porque después podría ser demasiado tarde. Aquí abajo, en la descripción del video, le dejamos información de lo que tiene que hacer para pertenecerle a Dios como hijo. No solamente como criatura, porque eso no conviene, sino como hijo, como dice su palabra. Vea y atienda esa información que le digo. Sin duda será lo más importante y lo más valioso que usted hará en toda su existencia en este mundo. Créalo, porque así es. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Comparta y dele like. Todo eso ayudará para que más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Y estará poniendo un granito de arena en la divulgación del mensaje de salvación de nuestro Dios para todo el mundo. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados, a tu misma iglesia, y que sirva de edificación para ella. Gracias porque tú has hecho posible que este estudio sea difundido para muchas personas. Gracias por la provisión que nos das día a día. Perdona nuestros pecados. Todo lo ponemos en tus manos, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.